Voy a recibir esta noche a Joaquín Rey. Él es asesor de políticas públicas de la Asociación de AFPs. Joaquín Rey, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Carlos, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar contigo. Un gusto tenerte en el programa. Cuéntanos, porque cada vez que nos hablen de reforma en el sistema de pensiones, como que nos preocupa muchísimo. ¿Qué están planeando esta vez? ¿Qué propuestas nos traen? ¿Qué alternativas para mejorar? Esperemos, pues, estas pensiones. Sabemos que ustedes están dando unas propuestas que han sido muy bien analizadas, muy bien consensuadas. Cuéntanos, ¿cuáles son los pilares de la propuesta que ustedes están dando y planteando finalmente? Claro que sí, Carlos, gracias por la pregunta. Bueno, el Perú tiene un reto enorme, que es el de incluir a más peruanos en el sistema previsional. El día de hoy, solamente 3 de cada 10 trabajadores van a poder recibir una pensión a futuro porque hoy aportan a un sistema, ya sea el sistema privado o al sistema público. Esto es bajísimo y todos tenemos que unirnos para afrontar este reto, porque de lo contrario estamos ante una bomba de tiempo, ¿no? Porque eventualmente todos llegaremos a la jubilación. Entonces, lo que hay que buscar es incrementar la cobertura y mejorar pensiones para más peruanos. Y esto requiere reformas de fondo, reformas estructurales, no medidas parches o de corto plazo. Y es por ello que la Asociación de AFPs ha presentado la semana pasada una propuesta de reforma con ese objetivo fundamental de incrementar cobertura. Y tiene como 3 grupos o 3 pilares, como decías tú. Y el primero tiene que ver con integrar el sistema de pensiones. Hoy tenemos por un lado el sistema privado, luego está la ONP y luego están los independientes e informales que no están incluidos en el sistema porque ellos no cotizan, no hacen aportes y cuando llegan a la jubilación no tienen de qué vivir. La idea es converger todos a un sistema de cuentas individuales, que es como el sistema que tienen las AFP, donde cada quien tiene una cuenta propia, que es un sistema superior al de la ONP, porque ahí es un pozo común donde nadie sabe muy bien lo que pasa. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué hacer para que los independientes e informales que hoy no aportan comiencen a ahorrar en esa cuenta? Y la idea es generar incentivos para que todos ahorremos en nuestras cuentas individuales. Y ahí hay algunas ideas que ha planteado la Asociación de AFPs. Primero, ayudarlos a todos los peruanos con la devolución del 1% del IGB. Todo el IGB que uno pague, y eso es fácilmente identificable con el DNI, se devuelve 1% que se deposita a la cuenta individual, que es una cuenta propia, ¿no? Y hasta los informales pagan IGB, ojo, ¿no? Porque cada vez que uno compra paga IGB. Entonces, por ahí esa es una primera medida. Luego está la propuesta del capital semilla. ¿Qué es el capital semilla? Es un pequeño monto de dinero que se deposita a cada peruano al momento del nacimiento y que se va capitalizando a través del tiempo y que va creciendo como consecuencia de la rentabilidad, pues que al momento de la jubilación ya hay un fondito que permite ya tener un retiro, ¿no? Además, se propone para los peruanos de menores ingresos una medida de aportes proporcionales. Eso es algo que ya se hace en otros países. ¿Qué significa esto? Que por cada sol que aporte el trabajador, el Estado aporte otro sol. Y eso genera un incentivo, eso premia el esfuerzo del trabajador independiente e informal para que vaya contribuyendo hacia una jubilación. Y así a través del tiempo vamos consiguiendo que todos los peruanos vayamos generando este ahorro previsional. Esta es una primera idea muy importante. En una segunda instancia, queremos también contribuir a mejorar la competencia de todo el sistema, y en particular el sistema privado. Todas las AFPs son conscientes de que a mayor competencia habrá mayores beneficios para el afiliado. Entonces, lo que hay que hacer es promover que haya más actores en el mercado. Otros gestores de fondos puedan entrar. Hay que hacerlo, pero eso sí, que estos estén sujetos a las mismas reglas que tienen las AFPs ahora, que es básicamente, 1, patrimonios separados entre la AFP y el afiliado, que eso es una fortaleza muy grande del sistema privado, que si por alguna razón la AFP quebrara, la plata del afiliado está intacta. Son cuentas totalmente separadas y patrimonios separados. No así en un banco, por ejemplo, que si el banco quiebra, el afiliado también está en problemas. Esa es una primera norma que se tiene que cumplir. Y lo segundo tiene que ver con la intangibilidad de los aportes. No podemos estar tocando ni retirando los aportes porque este es un ahorro para la jubilación y solo va a funcionar si invertimos a largo plazo y dejamos que el dinero crezca a través del tiempo. Entonces, más actores sí, pero en igualdad de condiciones. Y finalmente un elemento más, que es la comisión por desempeño, que es algo que han pedido muchos afiliados. ¿Qué significa esto? Que haya en la comisión un componente fijo para cubrir gastos y que hay un componente variable, que quiere decir que cuando la rentabilidad no sea tan alta, la comisión baje.
cuando la rentabilidad sea mayor, la comisión sea un poquito más alta. Esto alinea los intereses de afiliado y AFP y además se atiende un pedido de muchos afiliados, ¿no? Entonces, esas son algunas de los elementos principales de esta propuesta de reforma que tiene por finalidad incluir a más peruanos para que tengan mejores pensiones. Sin embargo, tú hablaste del término de intangibilidad del fondo, ¿no? Y justamente hablábamos con un representante del Instituto Peruano de Economía y hay esta posibilidad, este intento en el Congreso de la República de aprobar un nuevo retiro, ¿no? Y el economista, crisólogo, nos manifestaba que cada vez que se hacen estos retiros del fondo, primero que dejas desamparado al afiliado para su futuro. Y segundo, también golpeas la economía del país, ¿no? Porque, claro, pues el ciudadano pensará, claro, es mi plata, yo puedo gastarle todo más, pero finalmente es la economía como tal, como país, como tesoro, que también se ve golpeada, porque ya no tiene el dinero, ya no tiene el fondo. ¿Cómo miran ustedes esto como asociación de AFP, esta posibilidad, este intento, un nuevo intento de hacer un nuevo retiro? Sí, es un tema que debiéramos ya superar, ¿no? En el Perú han habido 6 retiros de fondos de pensiones y como decía al inicio, ese tipo de medidas de corto plazo, con un carácter, si se quiere, más populista, en realidad no contribuyen a resolver los problemas de fondo del sistema. Pero los problemas de fondo, como yo decía al inicio, son la baja cobertura y el nivel que no llega a ser óptimo de pensiones. Y los retiros van en la dirección exactamente opuesta, porque hacen que los peruanos se queden sin fondos. Con los retiros anteriores, ya 2.3 millones de peruanos tienen cero en sus cuentas de retiro, no tienen fondos para su jubilación, entonces esto es algo muy preocupante y no podemos seguir profundizando. Entonces, lejos de seguir en esta línea, de seguir apostando por estas medidas cortoplacistas, hay que enfocar el debate en lo fundamental, que es la propuesta de reforma. Y aquí hay que señalar algo muy importante. Las AFPs no se pueden reformar solas, porque este es un sistema que está muy regulado, que se crea en 1993 con un marco regulatorio que es bien poco flexible, la verdad, y que solamente por ley determina qué pueden y qué no pueden hacer las AFPs. Entonces no es que las AFPs puedan innovar y crear nuevos productos, sino que necesitan cambios regulatorios para este tipo de reformas. Entonces ahí hay que invocar al Congreso a que trabaje realmente de la mano con todos los actores, con el sistema privado, con el sistema público, con los entes especializados, como es el Banco Central, como es la Superintendencia de Banca y Seguros, como es el Ministerio de Economía, en una verdadera reforma. Porque de lo contrario, vamos a seguir con los problemas que tenemos hace ya algunos años y que, como tú decías bien al inicio, se han ido postergando. Son discusiones que se han ido postergando. Sí. Y ahora es el momento. En este momento, el Ejecutivo tiene una comisión que está trabajando una propuesta de reforma, cuyo plazo, en teoría, vence en marzo. El Congreso tiene un grupo de trabajo que está también orientado a proponer una reforma. Y ahora la Asociación de AFPs está poniendo sobre la mesa esta propuesta. Suena interesante, Joaquín. Para contribuir a ese debate. Joaquín. Y no podemos seguir postergando. Joaquín, suena interesante esta propuesta de la pensión mínima para todos. O sea, suena interesante. Sí. Cuéntanos un poquito más, para que el público lo entienda en sencillo. ¿Cómo es esta pensión mínima para todos? Digamos, el tercer elemento de la reforma. Yo hablé al inicio de la integración del sistema, luego de la mayor competencia, y ahí este tercer elemento que es pensiones mínimas. Y acá lo que se está buscando y se está proponiendo es dar mayor predictibilidad a los afiliados y que contribuyen para que sepan que si ellos llegan a un número determinado de años, van a tener una pensión mínima. Lo que está proponiendo la Asociación de AFPs es que para todo afiliado que llegue a acumular 10 años de aportes, se le va a dar una pensión mínima que luego va creciendo a medida que aumenta el número de años que se aporta, hasta llegar a 20 años. Es una pensión escalonada en función al número de años aportados. Evidentemente, si es que uno ha hecho un aporte mayor, porque en el sistema de capitalización individual, como le llamamos, la pensión está determinada por el volumen de los aportes. Si uno aporta una gran cantidad y durante muchos años, la pensión va a estar muy por encima del monto mínimo. Pero lo que se está proponiendo es poner un piso base para todos, así como hay en el sistema de ONP, si es que uno llega a un número mínimo de años. El monto exacto de la pensión mínima no está establecido todavía, porque eso es algo que tendrá que ser discutido en el marco de la reforma, pero lo que sí queremos asegurarle a todo afiliado es, si tú aportas como mínimo 10 años, te vamos a dar
tanto, ¿no es ¿Cuánto cierto? sería? ¿Cuánto es la proyección que Más, tienen, tanto Joaquín? más. ¿Cuánto es la proyección que tienen para esa? Porque imagino que ustedes se han sacado proyecciones, ¿no? ¿Cuánto Sí, puede a ver, variar? lo que puedo señalar ahora es que hoy en día las pensiones que da el sistema privado de pensiones más que duplican las que da en promedio el sistema público, ¿no? La pensión promedio del sistema privado está por encima de los 1.300 soles, mientras que en el caso de la ONP está más bien alrededor de los 600. La pensión mínima va a estar, por ende, mucho más cerca a lo que otorga actualmente el sistema privado de pensiones y además, evidentemente, tiene que estar diseñada de manera tal que permita sufragar los gastos mínimos de canasta básica, no solo alimentaria, sino la canasta básica familiar, Ujú. para enfrentar los gastos y permitir que esa persona que ha trabajado durante muchos años en su vida pueda continuar ya en el retiro con un nivel de vida similar al que tenía en el momento del trabajo, ¿no es cierto? Las Y este, AFP, como decía, sí, es un esfuerzo compartido entre el trabajador, AFP, por supuesto, pero también el Estado, con estas medidas que comentaba al inicio, como el capital semilla, como las contribuciones efectivamente. proporcionales, como la devolución del IGB. Joaquín, las protestas, la inestabilidad, todo el caos que hemos vivido en el y que seguimos viviendo en el país, ha afectado a todos los rubros económicos y productivos. Es verdad, eso es un hecho, y hay que señalar en lo que toca a las AFPs que efectivamente el año pasado fue un año con cierta dificultad para el sistema financiero en general, no solamente para las AFPs, hubo pérdidas en casi todos los instrumentos de ahorro, eh, como acciones, como bonos, como depósitos a plazos, pero sin embargo, lo que sí corresponde decir es que en el caso de las AFPs, como se anunció Batería. desde que hubo estas reducciones en el valor, ya se está viendo una rápida recuperación. Entre octubre del año pasado y enero de este año, ya en los fondos se han recuperado en promedio 8% en el caso del fondo 1, que es el menos riesgoso, y 9.5% en el caso del fondo 3, que es el fondo más riesgoso. Entonces lo que estamos viendo es que el escenario complejo que hubo el año pasado de rentabilidad ya rápidamente está remontando y las AFPs están recuperando esa rentabilidad a pesar de las dificultades políticas que enfrenta el país, a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país. Y el mensaje acá es que el ahorro previsional es un ahorro para el largo plazo y que pueden haber caídas momentáneas, coyunturales, que a veces obedecen a factores externos, pero que en el largo plazo las AFPs van a ser siempre el mejor vehículo de ahorro para la jubilación. En las tres décadas que tiene de existencia el sistema privado de pensiones, la rentabilidad promedio ha estado por encima del 10%. Esto es muy superior a lo que otorga cualquier caja municipal, depósito a plazo, pandero, lo que sea. Entonces es muy importante contribuir a la educación financiera de los peruanos Correcto. y que vean que en el largo plazo las AFP son una excelente alternativa de ahorro para tener una mejor jubilación y una mejor vejez. Para terminar, Joaquín, hay una iniciativa legislativa en el Congreso también, obviamente, que tiene el objetivo de cambiar la edad de jubilación de 70 a los 75 años, es decir, ampliar 5 años más. ¿Cómo ve esta propuesta la Asociación de AFPs? Sí, esta es una medida que ha sido promovida en el Congreso, pero que tiene carácter de voluntario. Es decir, no es que sea obligatorio para acceder a una pensión trabajar hasta los 75 años, sino en este caso eso está pensado para los trabajadores del sector de educación, que si es que voluntariamente ellos desean seguir trabajando por sobre los 70 años y hasta los 75, lo puedan hacer. Esto es algo optativo. De modo que no es como está sucediendo en otros países donde efectivamente está habiendo elevaciones en las edades mínimas obligatorias de retiro. Es un caso distinto y al ser optativo, bueno, ya depende de cada trabajador que tenga esa potestad y esa decisión de seguir adelante. De modo que no habría mayor objeción de nuestra parte de esa medida. Lo que sí hay que ser conscientes, ya que plantea Carlos este tema, es que la realidad del país es que nuestra pirámide demográfica está cambiando. Cada vez hay menos jóvenes que antes como proporción de la población. La población envejece, es un fenómeno global que también toca al Perú. Y esto tiene que llevarnos a la reflexión sobre la necesidad de hacer reformas al sistema previsional. Porque en un sistema de reparto, como es por ejemplo la ONP, donde los jóvenes mantienen a los mayores, el sistema se vuelve insostenible
si es que el número de adultos jubilados crece y el número de jóvenes se reduce, sencillamente por un tema de sostenibilidad financiera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que incentivar precisamente por eso el ahorro individual, que es el modelo de las AFPs, donde cada quien aporta su cuenta y su jubilación sale de esa cuenta, porque ese es el único sistema que asegura sostenibilidad. De lo contrario, va a pasar lo que está haciendo, por ejemplo, Francia, que sí están elevando la edad ahorita. Estos días están habiendo protestas por ese tema. La edad de jubilación de 65 a 67, porque es un sistema público de reparto que está rumbo a la insostenibilidad si no se toman este tipo de medidas. Por eso hay que apostar por el ahorro individual, que es lo que proponen las AFP en el marco de esta reforma y que es una fortaleza del sistema privado de pensiones. Efectivamente, Joaquín Rey, la única conclusión aquí es de que es necesaria una reforma de pensiones. Es necesario esto, y si hay una propuesta de la Asociación de AFP, hay una propuesta del Ejecutivo, hay una propuesta del Legislativo, en fin, le debes llegar a un consenso y que finalmente seamos todos los afiliados los beneficiados. Joaquín, esperemos que sea así. Y sí es posible, es importante, Carlos, destacar que sí hay maneras, la propuesta está hecha, hay alternativas técnicas, se requiere de compromiso político y de mirada de largo plazo, porque este es un asunto que atañe nuestro futuro y el de nuestros hijos. De modo que hay que contribuir todos a esta reforma y que no se siga postergando esta discusión tan importante para el futuro del país y de todos los trabajadores peruanos. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Joaquín Rey, por estar esta noche con nosotros y darnos detalles pues, de esta propuesta de reforma de pensiones, y obviamente vamos a estar conversando en el transcurso de las semanas también, porque vamos a estar siempre dándole seguimiento al tema. Muchísimas gracias.